bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la parte práctica de la clase número 10, Sistemas de Recomendación del curso de Machine Learning del Instituto EMAI. Yo soy Matías Grimberg y bueno, es un gusto estar con ustedes en esta segunda parte. Bueno, vamos a usar, como venimos usando en las demás clases del curso, la plataforma de Google Colaboratory, que recordemos es como una versión online que nos ofrece Google de lo que es la plataforma Jupyter, ¿sí? Que viene contenida en la distribución Anaconda de Python, que es la instalación que ustedes usarían para instalarlo localmente. Bueno, vamos nomás entonces. En esta notebook vamos a ejemplificar un poco lo que estuvimos viendo en la clase con la presentación. ¿Sí? Vamos a usar Pandas y NumPy y Scikit-learn y un par de librerías específicas para sistemas de recomendación. Y bueno, vamos nomás entonces al código. Primero arrancamos importando Pandas como PD, NumPy como NP, como suelen hacerse en las convenciones. Y lo primero que vamos a ver es cómo calcular la similitud coseno en Python, ¿sí? que veíamos esta métrica de similitud entre vectores que normaliza de modo que refleja no la magnitud, sino el ángulo que existe entre los vectores. Y la vamos a calcular de la siguiente manera, como el producto interno de los dos vectores sobre el producto de sus normas, ¿sí? O magnitudes. Entonces, supongamos que tenemos una matriz con datos de ratings para 3 libros por 2 personas, ¿sí? Juan y Diego, es nuestro ejemplo, con 3 libros, libro A, libro B y libro C. Y vamos a calcular la similitud coseno entre ambos vectores, ¿sí? En este caso de las personas, de Juan y Diego, nuestros usuarios. Y bueno, vamos a hacerlo nomás. En este caso vamos a usar la librería Scikit-learn, que tiene dentro de los submódulos de métricas y pairwise, por pares, la función similitud coseno, cosine similarity, para hacer ese cálculo. Vamos a tener dos variables, Juan y Diego, que bueno, es curioso que sean variables con mayúsculas, y eso en general uno no lo haría, pero bueno, en este caso, siguiendo con que son sustantivos propios, se les han puesto mayúsculas. Y vamos a calcular la similitud coseno pasándole una lista, ¿sí? Cada uno de estos es un vector, es una lista, y le pasamos a la función cosine similarity una lista con los vectores entre los cuales vamos a calcular la similitud, ¿sí? Y esto nos devuelve una matriz de similitudes, ¿sí? Donde en las diagonales tenemos cada uno con sí mismo, por eso da 1. Así que nos podemos quedar con las filas o con las columnas para tener los valores en los casos de que tengamos muchos vectores. En esto tenemos solo un par, ¿sí? Así que tenemos como resultado 0.978 y más decimales como resultado de similitud coseno. También podemos calcularla a mano, ¿sí? Entonces, siguiendo con la fórmula que teníamos, haciendo el producto interno de la suma de los productos coordenada por coordenada, tenemos 5 más 4 más 4 por 5 más 4 por 5. ¿Sí? Y eso lo vamos a dividir por la norma 2 de los vectores. O sea, vamos a vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Cada valor, y vamos a tomar la raíz cuadrada haciendo la suma de cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado y la raíz cuadrada de todos los elementos. Por lo mismo para el otro vector. Y esto nos va a dar el mismo resultado que teníamos arriba. Esta vez no lo tenemos como una lista de listas, que era la matriz de similitudes, sino que tenemos un solo valor como resultado, ya que bueno, lo hicimos de esta manera. También podemos hacerlo empleando la librería NumPy, ¿sí? Con las funciones de producto interno y la función de norma que nos ofrece dentro de su módulo para álgebra lineal, ¿sí? Y esto lo tienen como ejercicio ustedes, así que los invito a pausarlo y resolver este ejercicio, pausar el video y chequear que tengan el mismo resultado, ¿sí? Debería ser bastante sencillito. Bueno, ahora en el caso, digamos, de la vida real, cuando tenemos una matriz con muchos usuarios, muchos productos, vamos a tener muy probablemente casos faltantes, ¿sí? También que es el caso cuando queremos hacer recomendaciones, ya que vamos a estimar los puntajes que van a dar los usuarios para los ítems que no fueron puntuados, ¿sí? Y ahí rankear los elementos para saber cuál recomendar.
Y bueno, podríamos tener una matriz como esta, con valores faltantes. Bueno, vamos a proceder con ejemplos de la librería Surprise para un sistema de recomendación. La librería Surprise, de sorpresa, es una librería justamente desarrollada para sistemas de recomendación y que sigue la interfaz, la API de scikit-learn, ¿sí? La ubicua librería para Machine Learning, ¿sí? Que básicamente, recordemos, tiene estos métodos de .fit, .predict, ¿sí? Para ajustar el modelo y para hacer predicciones. Para el ejemplo vamos a usar el dataset MovieLens, ¿sí? Uno de los datasets clásicos disponibilizados de sistemas de recomendación, que nos ofrece puntajes por películas. Bueno, para prepararlo vamos a instalar la librería con pip install. Recordemos que el signo de exclamación ejecuta comandos de terminal, ¿sí? Va a ser bash, ya que esto corre sobre una distribución de Linux. Entonces vamos a instalar la librería y vamos a descargar el dataset usando el comando wget, ¿sí? Vamos a descargar este conjunto de datos puntuales, que son las datas por usuario, los datos, y los vamos a descargar en la carpeta donde estamos trabajando, por eso el punto. Así que si ejecutan esto, se va a descargar bastante rápidamente. Esto tardó, creo que alrededor de, creo que anda aproximadamente 2 minutos o menos. Así que bueno, pueden ejecutar y ya van a tener el archivo descargado. Bien, bueno, vamos a ir ejecutándolo. De todos modos, como ya tenemos los outputs preparados, vamos a ir siguiendo. Bueno, importamos pandas, ¿sí? Que ya lo teníamos importado, pero para separar, por ejemplo. Y vamos a proceder a cargar los datos, ¿sí? Para eso vamos a usar primero la función de readCSV, ¿sí? Y vamos a leer esta matriz que es u.data. Vamos a especificar que el separador entre columnas es una sangría, ¿sí? Eso lo representamos con /t, ¿sí? Recordemos que, bueno, /t es la sangría, y uno muy importante también, que se pueden cruzar por distintas razones, es el pasar de renglón, el new line, que es /n, ¿sí? En este caso no lo necesitamos. Y vamos a especificar las columnas que son user ID, item ID, rating y timestamp. Vamos a ver una muestra de este dataset con el que vamos a trabajar. Entonces tenemos un ID de usuario, un ID de ítem, rating y un timestamp que no vamos a estar usando. El dataset también tiene otra tabla donde podemos unir los índices de películas a sus nombres, ¿sí? Si queremos contar con esa información. Bueno, vamos a descartar la columna de timestamp, que no la vamos a usar. Para eso usamos la función .drop, le pasamos el nombre de la columna y el eje, y lo guardamos en una nueva función. Ahora vamos a conocer dos objetos que son específicos del paquete o librería Surprise, sobre los que trabaja, ¿sí? No va a trabajar sobre un data frame de pandas, sino que nos va a ofrecer dos objetos nuevos, que son un objeto reader para leer los datos y un objeto dataset, ¿sí? Para operar con los datos. Ahora, como vamos a estar trabajando con puntuaciones, ¿sí? Lo que vamos a hacer en el objeto reader es especificar el valor mínimo y máximo que pueden tener los ratings, ¿sí? Y dataset va a tener algunas facilidades para leer de distintos formatos de datos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Importamos los objetos, ¿sí? From Surprise, import dataset y reader. Y vamos a crear una instancia de la clase reader, pasando como argumentos, ¿sí? La escala de rating, ¿sí? El mínimo y el máximo, como una tupla, ¿sí? Entonces, desglosemos un poco este renglón. Tenemos nuestro dataframe mlens, indexamos la columna rating, buscamos el mínimo y hacemos lo mismo para buscar el máximo, y así tener los dos parámetros que tenemos que pasar al constructor de reader. Una vez que tenemos reader, vamos a crear una instancia de dataset, ¿sí? Usando la función load from dataframe, load from df, y le pasamos el dataframe y el objeto reader
que es el que va a usar para operar sobre los ratings. ¿Sí? Y ahora vemos que dataset es una instancia de la clase dataset de la librería Surprise. Bien, ahora vamos a importar y usar dos objetos. Uno es Singular Value Decomposition, SVD, y Grid Search, CB. Sí, que recordemos un poco las clases anteriores, lo que hace Grid Search es ofrecernos una grilla de parámetros sobre las cuales vamos a buscar hiperparámetros. ¿Sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el ejemplo típico, un hiperparámetro de regularización, ¿sí? Que tanto peso le damos al término de regularización en nuestra función de costo, vamos a tener una lista de valores que podemos probar, ¿sí? Y esa va a constituir nuestra grilla, nuestra grid. Entonces, para hacer una búsqueda en esa grilla, usamos Grid Search CB, ¿sí? Que va a ir probando con cada una y viendo un puntaje. Pero ahora, para probar que estemos generalizando de la mejor manera posible, agregamos Cross Validation, que es por eso el CB. ¿Sí? Entonces, lo que hace Cross Validation va a ser probar a ajustar el modelo con una parte del dataset y testear con la parte que no se usó. Y va a ir cambiando qué parte se usa para entrenar y cuál para testear, para hacer la estimación más robusta. Bien. Ahora, en nuestra grilla de parámetros, en nuestro caso vamos a tener los siguientes hiperparámetros. Vamos a tener la cantidad de epochs que queremos hacer, ¿sí? Donde un epoch es una pasada sobre un conjunto de datos para calcular el descenso por el gradiente, ¿sí? Entonces van a ser cuántas actualizaciones vamos a hacer dada un conjunto del dataset. Vamos a tener el hiperparámetro de biased, que es si usar parámetros de sesgo o no. Vamos a tener el learning rate para todos los parámetros, siendo el learning rate cuánto ajustamos los pesos en cada pasada de descenso de gradiente. Y el término, el hiperparámetro de regularización para todos los parámetros, a veces llamado lambda. Vamos a definir nuestra grilla de parámetros como un diccionario, donde cada llave es el nombre de hiperparámetro y en las listas tenemos los valores que puede tomar esos parámetros. ¿Sí? En este caso, Grid Search va a tomar esos parámetros puntuales. ¿Sí? En otras búsquedas de grilla, como Random Search, por ejemplo, uno puede dar un rango de valores y que aleatoriamente se prueben valores entre esos rangos. ¿Sí? En el caso de Grid Search, se van a usar estos valores que nosotros estamos pasando como posibilidades. Y bueno, ahora siguiendo la API de Scikit-learn compartida también por Surprise, tienen ustedes como ejercicio efectivamente ajustar el Grid Search CB con el Singular Value Decomposition, probando con estos parámetros para entrenar un modelo. Además de el fit, van a tener que mostrar unos valores de resultados, el error cuadrático medio, la raíz del error cuadrático medio, y el FCP, como vimos, la fracción de pares concordantes, y ver la mejor combinación de parámetros que va a ser la que vamos a usar para el modelo final. Se les instruye que guarden el modelo con mejor FSP y predigan el rating para un usuario y un ítem dado. ¿Sí? Y después probar otros modelos, además de SVD, que esto va a ser simplemente importar otro y usar el mismo punto fit que que van a haber usado arriba y siempre usamos con Scikit-learn. Así que bueno, mucha suerte con esta tarea, espero que pausen y resuelvan estos ejercicios, van a encontrar las soluciones en la notebook resuelta. Bien, ahora confío en que lo han resuelto, han pausado, se han ido y han vuelto. ¿Sí? Y vamos a continuar con la siguiente sección. La siguiente sección vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo puede ser una recomendación basada en el contenido. ¿Sí? Nosotros vimos en la presentación que en Collaborative Filtering nosotros recomendamos buscando similitudes entre usuarios y entre ítems basándonos en la historia de puntajes que tenemos, ¿sí? De los usuarios para cada ítem. En cambio, en la recomendación basada en el contenido, lo que vamos a hacer es tener alguna manera de analizar el contenido de los ítems y usar eso como información para realizar las recomendaciones.
En este caso vamos a tomar un pequeño corpus de textos de autores latinoamericanos y vamos a calcular features o características de los mismos usando TF-IDF, ¿sí? Y usando la similitud coseno para medir distancias entre los distintos textos. Para eso primero vamos a clonar este repositorio. Le agradecemos mucho al usuario Karen Pal por disponerlos. Los datos están scrapeados de un sitio llamado Ciudad Seba. Cualquier cosa lo pueden chequear en el repositorio. Nosotros vamos a usar del mismo los archivos que vienen en un formato .pickle, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a clonar el repositorio y vamos a proceder a leer todos los datos en un data frame. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, a ver. Vamos a instanciar un data frame vacío. Vamos a buscar todos los archivos que terminan con texts.pkl, ¿sí? Y de paso aprovecho a comentar que pickle es una forma de serializar objetos de Python, ¿sí? Es una manera de pasar cualquier objeto de Python que sea serializable y guardarlo en el disco para ser leído directamente como objeto de Python. Entonces, por ejemplo, estos PKL resulta que son data frames directamente, ¿sí? Están guardados como un data frame serializado como pickle. Entonces, bueno, acá estamos usando un formato tipo glob para buscar los archivos. Esto no es algo que sea muy relevante a este curso y este momento. Cualquier cosa en el curso de automatización se va a cubrir un poco más. Acá tengo que ejecutar para tener importado path. Pero para mostrarle lo que nos devuelve, esto nos permite hacer una búsqueda con un patrón, ¿sí? Que dice que dentro de cualquier... bueno, vamos jerárquicamente. Primero tenemos carpeta Borges, después carpeta datasets, y vamos a buscar cualquier archivo que cumpla con este patrón, que es que sea cualquier cosa, por eso el asterisco, ¿sí? Es una wildcard, y después tenga texts.pkl. Esto nos da un generador que podemos pasar a lista así, y acá vemos todas las rutas a archivos que nos devolvió esta búsqueda. Bien, eso ya no lo vamos a necesitar, así que borro esta celda. Bien, y ahora para todas esas rutas que buscamos, vamos a abrirlo, como solemos hacer con Python, with open, la ruta como readbytes, y vamos a cargar, ¿sí? Usando la librería pickle, el objeto que estaba serializado, que va a ser un data frame. Y después vamos a concatenar todos los data frames para cada autor con el data frame que va a ser el data frame completo. Y finalmente tenemos 719 filas, donde cada una es un texto, ¿sí? Y tenemos el link de donde se descargó el texto, metadatos y el texto completo. Ahora vamos a guardar en una columna el título, en otra columna el autor, ¿sí? Para esto vamos a usar una sencilla función lambda que va a tomar la llave correspondiente dentro del diccionario que está en esta columna. Si no es un formato demasiado prolijo porque tenemos un diccionario dentro de una columna, ¿sí? Sería preferible que esté cada una como una columna, pero bueno, así viene, así que tenemos que hacer un poco de wrangling y podemos ver todos los autores que tenemos disponibles haciendo value counts sobre la columna author. Vemos que el más representado aquí es Borges. Y bueno, tenemos distintos autores que pueden ver aquí mismo. Bien, ahora vamos a descartar duplicados que teníamos por casualidad en este dataset. Y vamos a reiniciar el índice para que quede desde el 1 hasta, en este caso, 693. Y ahora vamos a la parte de Machine Learning y sistemas de recomendación. Vamos a calcular, como habíamos dicho, las características del texto usando TF-IDF, ¿sí? TF-IDF, como vimos en la presentación, agrega un par de normalizaciones para lo que es la frecuencia absoluta de cada palabra en cada texto. Es decir, nosotros para cada texto, primero contamos cuántas veces aparece cada palabra en ese texto. Eso es lo que va a hacer el count vectorizer, ¿sí? Es un vectorizador por recuento, ¿sí? Entonces cuenta cada palabra, ¿sí? Cada fila va a ser un documento, cada columna va a ser una palabra, y vamos a tener en cada documento cuántas veces aparece esa palabra en ese documento,
¿sí? Ahora, recordemos que en TF-IDF lo que hacemos es hacer unas compensaciones de modo que ese número nos sea más informativo o nos refleje mejor, perdón, lo informativo que es el término en cada documento. De modo que si es una palabra que aparece una gran proporción de veces en el documento, pese más. Si es una palabra que aparece en todos los documentos, aparece menos, ¿sí? Bueno, y eso como hemos hablado en la presentación. Vamos a traer la utilidad de linear kernel para calcular todos los pares, la similitud coseno de todos los pares entre sí. Lo vamos a ver un poco más abajo. De todos modos, no es la única manera de hacer esto, por si esta función probablemente sea la primera vez que la ven. De todos modos va a quedar más claro un poquito más abajo. Y vamos a usar prettyprint, ¿sí? Para mostrar diccionarios de una manera un poquito más ordenada. Bien. Entonces recordemos, vamos a importar CountVectorizer TF-IDF. CountVectorizer nos devuelve la frecuencia absoluta de cada término por cada documento, ¿sí? Sumando un paso podemos, en vez de frecuencia absoluta, tener la frecuencia de cada término por documento, y esa es la matriz TF, ¿sí? Que para un término de un documento nos da la frecuencia absoluta sobre el total de palabras que tenemos en el documento. Y después tenemos la Inverse Document Frequency, ¿sí? Que lo que va a hacer es normalizar por la cantidad de documentos donde aparece esa palabra, ¿sí? Como habíamos visto en la presentación. Y TF-IDF va a hacer la combinación de ambas cosas. Bien, esto lo explicamos con un poco más de detalle en la presentación. Cualquier cosa pueden ir allá. Bueno, vamos a ejemplificar cómo funcionan estos métodos. Primero con CountVectorizer, así que funciona exactamente igual que TF-IDF, pero nos va a mostrar las frecuencias absolutas. Así que bueno, vamos a instanciar un caso de la clase CountVectorizer, en este caso sin argumentos, y vamos a construir dos ejemplos de documentos. El documento 1 va a ser la matriz de frecuencias por palabras. Por palabras otorga información del contenido de un documento. El documento 2 va a ser las palabras que aparecen en un documento se relacionan con su tema. Vamos a tener nuestro corpus como la lista de estos dos documentos y vamos a usar el método fitTransform para primero ajustar nuestra instancia de Vectorizer y transformar el corpus de datos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el fit en este caso? Lo que va a hacer fit en el caso de CountVectorizer y TF-IDF es construir el vocabulario, ¿sí? Básicamente definir las columnas con todas las palabras para después, dado cada documento, rellenar con la cantidad de ocurrencias en la columna que corresponda. Bien, y podemos ver el resultado de este proceso después de importarlo arriba. Ver el resultado de este proceso aquí abajo. Entonces, el largo de esta fila es la cantidad de columnas que tenemos. Y vemos que puso 0, 0, 1, 2. Cada una de estas va a ser la cantidad de ocurrencias para cada una de las palabras. Para ver cuáles fueron las palabras del vocabulario, tenemos este método que es getFeatureNames, que nos devuelve como lista todas las columnas de nuestra matriz, que son las palabras únicas que aparecieron en los documentos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aparecen es la primera, que no aparece en la primera y aparece una vez en la segunda. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La palabra D tiene 2 en la primera, ¿sí? D y D, y ninguna en la segunda. Bueno, bien, y ahora vamos con TF-IDF, ¿no? Que es un poquito más sofisticado como para enfatizar lo informativo de cada término en cada documento. Ahora, estos métodos tienen algunas sutilezas. Por ejemplo, se podrían considerar pares de palabras o se podría descartar palabras con muy poca variabilidad. Pero bueno, esos son temas más de procesamiento de lenguaje que no veremos ahora, pero sí vamos a tomar un agregado, que es que hay palabras que son muy poco informativas, que aparecen siempre, y se denominan stop words, que son palabras de articulación o que no se consideran por ser poco
informativas, como por ejemplo los artículos puede ser. Entonces nosotros podemos pasar una lista de palabras que no queremos considerar como un parámetro a la clase de vectorizador, TF-IDF o CountVectorizer. En este caso vamos a descargar las palabras del español de la librería NLTK, Natural Language Toolkit, una librería muy conocida en procesamiento de lenguaje, y vamos a pasar la lista de palabras que nos da esta librería, de las cuales podemos también ver algunas, las primeras 10 por ejemplo, de la, que, el, en, y, a, los del C. Y pasamos esta lista para no considerarlas cuando armemos nuestra matriz. Bien, como habíamos hecho antes, vamos a hacer fit transform. Esta vez le vamos a pasar a todos nuestros textos, ¿sí? TF y DF, y esto nos va a dar la matriz como vimos arriba, solo que esto de dividiendo por la cantidad de palabras totales para que sea frecuencia relativa y compensando según la cantidad de documentos sobre las cuales aparece el término. Bien, get feature names nos va a dar feature names, la lista de palabras únicas que componen las columnas. Get features names. Get feature names. Ahí se me escapó. Perdón, claro, no lo tengo que poner de la matriz. Disculpen el error. Eso siempre pasa. Hay que ver la línea del error y pensar un poquito qué es lo que está pasando. Get feature names va a ser un atributo de el objeto entrenado, no de la matriz que yo estaba viendo acá, ¿sí? Lo que nos devuelve el fit transform no es el objeto que teníamos ajustado, ¿sí? Sino que es la matriz dispersa, que es justamente la matriz TF y DF, que en este caso es una matriz dispersa de float 64 en un formato, bueno, justamente dispersa. Bien, y con tf.getFeatureNames vamos a ver las palabras que aprendió, que en este caso es todo el vocabulario, quitando las stop words que aparecieron en el vocabulario. Ahora notemos, por ejemplo, esto. Tenemos un montón de números, ¿sí? De años y de otras cosas. Y esto, bueno, son algunas de las sutilezas que uno podría ir agregando en el procesamiento del lenguaje, que sería, por ejemplo, no contar los números, ¿sí? Para eso podríamos agregar algunos parámetros más aquí. Pero bueno, no lo vamos a hacer ahora. Bien, ahora que tenemos nuestra matriz TF y DF, vamos a computar la similitud coseno de todos los... Entonces calculamos las similitudes coseno entre cada fila, ¿sí? Cada vector de TF y DF, usando linear kernel. ¿Por qué vamos a usar linear kernel? Bueno, resulta que ya que tenemos los vectores normalizados, el producto entre las matrices va a ser lo mismo que la similitud coseno, ¿sí? Entonces podríamos también, por ejemplo, calcularlo de esta manera, como producto de matrices, la matriz TF y DF por la transposición de la matriz TF y DF. Podemos chequear que esto nos da lo mismo que haciéndolo de esta manera, ¿sí? Y esto nos va a dar la similitud coseno entre los vectores de los documentos. Entonces acá tenemos los mismos valores de este modo. Bien, entonces con las similitudes coseno de todos los documentos entre sí, vamos a poder buscar los más similares para cada uno, ¿sí? Entonces nuestro data frame tenemos en cada fila un texto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es iterar texto por texto y buscar los más similares. Vamos a primero instanciar un diccionario donde vamos a guardar para cada texto los n más similares, en este caso van a ser 6. Y para eso lo que vamos a hacer es indexar nuestra matriz de similitudes por el índice, ¿sí? Y vamos a buscar los argumentos que ordenan, ¿sí? Los demás valores de esa fila, ¿sí? De modo que nos va a dar los índices más similares, ¿sí? Lo que hace argsort es dar los argumentos que ordenan un array, ¿sí? En lugar de ordenarlo efectivamente.
Entonces, nosotros en una fila de nuestra matriz de similitudes vamos a tener la similitud de ese texto con todos los demás, ¿sí? Entonces tomamos los índices que más se parezcan, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es dar vuelta para tomar del más parecido al menos parecido y vamos a tomar los últimos n-2, ¿sí? El -2 es para compensar que no toma el primero, ¿sí? Para que nos dé efectivamente 6. Entonces nos vamos a quedar con los índices más similares. Vamos a guardar en nuestro diccionario los más similares construyendo una lista de la siguiente manera. Vamos a usar una comprensión, una lista por comprensión para generar una tupla, ¿sí? Para cada índice de un texto parecido vamos a tener un string que nos dice el autor y el título separados con un guión y el valor de la similitud coseno del texto original con el texto similar. Y vamos a guardar eso en el diccionario, quitando el mismo texto. Una vez que ejecutamos eso, tenemos dentro de nuestro diccionario resultados los textos más similares para uno dado. Entonces, por ejemplo, para el Aleph de Borges, hacemos pretty print. ¿Qué pasa si no hiciéramos pretty print? Nos lo veríamos así. Entonces pretty print nos los va a mostrar un poquito más bonito. Y vamos a tener los textos más similares para el que pasamos, el Aleph. Ordenados por la similitud coseno, que recordemos que uno es lo más alto. Y nos va a decir que los más similares, al menos dentro de nuestro corpus, son Borges, la escritura del Dios, el inmortal también de Borges, ¿sí? Y los demás que vemos acá. Que bueno, de paso invito a todos que los lean y chequen y nos dejen su feedback de qué también les parece que funciona este sencillo recomendador. Podemos hacer una función que nos recomienda dado un autor y título y ver, por ejemplo, para Axolotl de Cortázar, los que nos ofrece. Bueno, esa es la parte práctica de la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier consulta, no duden en escribirnos por Slack o cualquier otro medio y será un gusto, estaremos ahí para responder. También pueden probar si además de pasar un texto, si acá pueden, si empiezan a completar este diccionario, por ejemplo, antes solía autocompletar. Bueno, Colab es un poquito impredecible con eso a veces. Pero bueno, pueden completar con cualquiera de los textos que tenemos, ¿sí? Que estaban en el corpus y ver cuáles son los más similares a ese. O también pueden probar si generar un vector de TF-IDF con el texto que ustedes pongan, ¿sí? Entonces escribir un texto cualquiera y hacer una búsqueda basándonos en el contenido como para recomendar ítems similares usando esta notebook. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Y bueno, cualquier cosa estamos a disposición. Saludos.